en este equipo. Ok, excelente. Entonces, les comentaba, como empleado, bueno, pues traemos una formación de muchísimos años, cuando en realidad nosotros cuando entramos a lo que son las redes de mercadeo, en lo personal, cuando me la presentan, me dijeron, oye Roberto, tú tienes una posibilidad de tener un negocio propio, donde manejas tu tiempo y además puedes ganar, ¿qué crees? Puedes ganar muchísimo más de lo que puedes estar ganando en tu empleo tradicional. Yo al principio, bueno, vi lo que es el plan de negocios, conocí acerca de Inmunotech y lo primero que me llamó la atención es que yo tenía la posibilidad de crear un futuro distinto, donde yo podía manejar mi tiempo. Yo estaba llegando prácticamente a los 50 años de edad en ese trabajo tradicional que tenía y el futuro que yo tenía en ese trabajo pues cada vez se volvía más complejo, más complicado, porque la edad finalmente tiene un peso importantísimo en temas de que sigas contratado o no sigas contratado en una empresa. Entonces, me presentan Inmunotech, veo las cifras, veo las posibilidades y tenía que comenzar a pensar de una manera distinta, pensar como empresario. Y hoy lo que te quiero platicar son dos temas muy importantes y espero que sean de gran utilidad, porque yo creo que si nosotros cambiamos esa filosofía y tenemos en mente esos dos conceptos, podemos hacer un cambio muy positivo en nuestro negocio, independientemente de si comenzamos ayer, hace 3 meses, o ya tenemos 9, 10 años incluso en lo que es Inmunotech. Y esos dos conceptos que les quiero platicar el día de hoy son pensar a largo plazo, y lo siguiente es reinvertir en tu negocio. Porque como empleado, bueno, pues normalmente no estamos pensando incluso en pensar a largo plazo. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos instrucciones, atendemos peticiones de nuestro jefe y cuando se termina el día, pues simplemente nos vamos a nuestra casa. Llegamos al siguiente día y vemos cuáles son las situaciones que tenemos que atender ese día y perfecto, continuamos. Pero como empresario ya no. Como empresario tenemos que pensar a largo plazo porque lo que vamos a construir es un negocio propio. Y lo primero que tenemos que tener muy en mente es que nosotros no somos temporales. Tenemos un negocio donde nosotros podemos trabajar de manera continua para construir, ¿sí? Por lo tanto, el éxito no se improvisa, se construye con visión y decisión. Y eso es muy importante. Mario Huerta y muchos líderes nos han dicho que comencemos con un fin en mente, con una idea, con un sueño, con algo que nosotros queramos lograr. Y eso lo tenemos que tener muy claro cuando comenzamos, ¿no? Porque eso nos va a permitir mantener esa visión y sobre todo tener esa motivación interna que nos hace levantarnos todos los días y trabajar en nuestro propio negocio. Entonces, cuando comenzamos nosotros a trabajar en un negocio y sobre todo en un negocio propio, bueno, tenemos que tener muy presentes es eso, ¿no? Trabajar con visión y con decisión. Entonces, lo primero que yo me enfrenté fue lo siguiente, y eso te lo quiero traer a la mesa de una manera muy sutil, muy trabajada. ¿Por qué? Porque a veces en redes de mercadeo nos dijeron, no hay que vender, hay que desarrollar una organización. Y sin embargo, hay líderes que dicen, bueno, sí, tenemos que vender, tenemos que aprender a comunicar, a establecer conexiones, a hacer todo ese trabajo. ¿Para qué? Para que la gente que nosotros conozcamos, bueno, conozcan los beneficios del producto, se enamoren de lo que es el producto, pero también la oportunidad de negocio. Pero hay una enorme diferencia entre pensar como vendedor y pensar como empresario. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en Inmunotech y comenzamos a pensar como vendedores, que parece hasta totalmente involuntario, el vendedor trabaja por el día de hoy, mientras el empresario construye para siempre. Mira, a veces buscamos las comisiones rápidas y son muy buenas porque nos dan energía y nos dan dinero rápido. Y hay gente que se dedica a vender por catálogo, trabaja en negocios propios y entonces se enfoca muchísimo al tema de las ventas, lo cual está bien, no quiere decir que sea malo. Sin embargo, si tú quieres realmente crear una organización y tener éxito duradero y trabajar por el tema de lo que son los ingresos residuales, que es la base de nuestro negocio,
Entonces, tenemos que trabajar muchísimo más en el tema de dejar de pensar como vendedor y comenzar a pensar como empresario. ¿Por qué? Porque un empresario va a pensar a largo plazo y va a pensar en un ingreso recurrente, no en la venta del día. Hay mucha gente que desgraciadamente no capacita a su equipo, no establece esas conexiones, no conecta incluso a los miembros, a sus socios del equipo con la demás gente que está se fue la pantalla ahí en el negocio, ¿sí? Porque está pensando como vendedor y está haciendo una actividad individual, cuando en realidad deberíamos estar haciendo actividades en equipo. Desgraciadamente en la escuela no nos enseñan a trabajar de esa manera, nos enseñan a competir y a trabajar de manera individual. Y aquí no, tenemos que comenzar a trabajar en enseñar a nuestros socios en desarrollar ese equipo de trabajo. Por eso, cuando nosotros comenzamos, pues pensamos a veces como vendedores, pero acuérdate que si solo vendes, vas a estar ocupado, pero no estás construyendo. Entonces, las ventas nos van a dar dinero rápido, sí, pero tenemos que tener un balance y enfocarnos incluso mucho más a desarrollar gente de negocio. Y allí es donde está realmente el crecimiento sostenido y donde van a estar realmente lo que son los ingresos residuales. Hoy nuestros líderes andan de vacaciones y eso nos da un orgullo tremendo. ¿Por qué? Porque nos están mostrando que el camino de Inmunotech es correcto, se puede lograr y ellos pueden estar hoy viajando y su equipo de trabajo, bueno, pues sigue produciendo, están apoyando siempre, están presentes, están trabajando con nosotros, pero desde una perspectiva distinta. Entonces, hay que dejar de pensar como vendedor y comenzar a pensar como empresario. Me gustaría preguntarles o que escribieran por ahí o pensaran simplemente de manera individual, ¿qué cosas hacemos todos los días que hacemos como vendedores? ¿Y qué cosas hacemos todos los días o deberíamos estar haciendo todos los días si pensáramos como empresarios? ¿Sí? Ahora, lo siguiente, muy importante, que me resulta a mí necesario platicarlo es tener una visión a largo plazo. Porque hay gente que entra a lo que son las redes de mercadeo y dice, si en los primeros 3 meses no tengo resultados, pues mejor me voy. Cuando en realidad no hay que pensar en comisiones de 30 días, piensa en ingresos de 30 años. Mira, hay mucha gente como en mi caso que estuve trabajando más de 30 años en un empleo tradicional. Bueno, pues de alguna manera nos acostumbramos al ritmo, al ingreso y ese ingreso nos marca un poquito, digamos, el estilo de vida. Y no pensamos en crecer tanto. ¿Por qué? Porque las condiciones de un empleo tradicional son así. Pero aquí no, acuérdate que estás en un empleo, o más bien tienes un negocio propio, y vamos a pensar en ingresos de 30 años. Y recuerda que todo negocio real necesita tiempo, necesita dedicación, necesita compromiso. No abandonar por no ver resultados rápidos, porque a veces lo que hacemos es perder esa gran oportunidad. Y yo creo que en realidad es totalmente cierto lo que dicen, es que en Inmunotech no se fracasa. La gente no fracasa en el negocio, simplemente cambia de opinión. Y dice, voy a hacer otra cosa. Y está perfecto si lo quieren así, pero en realidad lo que tenemos que pensar es tener esa visión de largo plazo y saber que los negocios reales necesitan tiempo. No es mágico. Hay un trabajo que nosotros debemos estar haciendo todos los días. Prospectar, invitar, dar seguimiento. Hay unas actividades básicas que deberíamos estar haciendo todos los días, pero muy importante, acuérdate que los resultados rápidos los buscan a veces los vendedores, pero los resultados consistentes, benéficos, duraderos, lo vamos a buscar como empresarios. Por eso es muy importante pensar a largo plazo. Mira, incluso en la vida diaria,
deberíamos tener visiones a largo plazo. ¿Cómo esperas tú, en lo personal, llegar, digamos, a los 60, a los 65, a los 70 o más de 70 años? ¿Cómo esperas tú llegar? Si tienes 25 años, pues ni siquiera lo estás pensando, ¿no? Si tienes 30, como que medio ahí le echas un poquito de números, dices, bueno, me falta tanto. Pero si ya tienes más de 50, como en mi caso, pues ya estás más pendiente de cómo vas a llegar a los 60, 65 años, ¿no? Por eso es muy importante. Ahora, los jóvenes del día de hoy están acostumbrados y nos están acostumbrando al tema de tener todo demasiado rápido. Y eso simplemente no va a suceder, al menos en redes de mercadeo. Si quieres un negocio consistente, tienes que pensar a largo plazo, tienes que trabajar de manera consistente, diaria, porque acuérdate que siempre hay una curva de aprendizaje, sobre todo los primeros tiempos. Si tú vas a ser, digamos, especialista o te vas a dedicar a construir ventanas de aluminio, pues no esperes tener en una semana toda la habilidad de una persona que tiene 10 años trabajando en eso. Entonces, hay una etapa de aprendizaje que nosotros debemos considerar. Ahora, yo les hablaba de dos temas muy importantes, pensar a largo plazo y otro, reinvertir en tu negocio. Y son dos temas que cuando tú eres empleado ni siquiera te pasan por la mente, desgraciadamente. Pero en Inmunotech, en redes de mercadeo, tenemos que pensar en reinvertir en nuestro negocio, porque el negocio de nosotros va a crecer hasta donde estemos dispuestos a reinvertir en él. Ahora, muy importante, acuérdate que lo primero que debemos hacer es saber que estamos sembrando, no es un gasto. Y no se trata de reinvertir solo dinero. Parte de la inversión tiene que ser tiempo, atención. Hay un club en la mañana que es el Club del Éxito, donde estamos leyendo los libros extraordinarios y es media hora. Esa debería ser la primera reinversión de todos los días de tu negocio de Inmunotech. Estar en el club de lectura y conectar a todo tu equipo a ese club de lectura. Por supuesto, vamos a invertir en producto, en capacitación, en herramientas, en imagen incluso de nosotros, ¿sí? Y tus primeras ganancias no son para gastar, son para multiplicar. Tenemos que trabajar mucho en eso para que entonces podamos nosotros comenzar a crecer. Esta parte de la reinversión, déjame decirte que yo escuché una frase que me gustó muchísimo y te la quiero compartir de una líder, no recuerdo si era de otro país o era mexicana, pero lo que nos dijo básicamente es, dice, yo trabajo con gente que toma Inmunocal en serio. ¿Y qué significa tomar Inmunocal en serio? La gente que se toma de 2 a 4 sobres diarios. De 2 a 4 sobres diarios. ¿Qué significa eso? Pues significa básicamente que la gente está invirtiendo primero en el producto para sí mismo. Por eso la primera inversión en nuestro negocio tiene que ser nuestro autoenvío. ¿Sí? Después podemos invertir en libros, en capacitaciones, seminarios, en asistir a eventos, en muchas otras cosas, pero lo primero tendrá que ser nuestro autoenvío para que tengamos producto para compartir y sobre todo seamos producto del producto. Entonces, esa frase de yo trabajo con gente que toma Inmunocal en serio, me encantó y se me quedó grabada, porque quiere decir que vas a tomar de 2 a 4 sobres y estás invirtiendo en ti y en tu negocio. ¿Sí? Campañas, por supuesto, publicitarias hoy en día, puedes aprovecharlas y es una manera muy sencilla y muy barata de tener prospectos y clientes. ¿Sí? Entonces, ese negocio va a crecer ahí. Ahora, no todo termina pues simplemente en pensar a largo plazo y reinvertir en nuestro negocio. Tenemos que tener hábitos de empresarios exitosos. Hacer lo que tenemos que hacer aunque no tengamos ganas, ¿no? Y eso implica muchísimo el tema de tener una agenda clara, tener acciones diarias de prospección, seguimiento, capacitación, conexión con el equipo y eventos. Hoy en día, gracias a la tecnología, podemos tener mucho de eso prácticamente desde casa. Y yo creo que es una de las cosas que a veces
nos dan, digamos, cuando hablamos del plan de negocios, se lo decimos a las personas. Es que tú puedes comenzar tu negocio de medio tiempo e incluso desde tu casa a través de un teléfono celular. Y lo dijo de manera magistral el Mauricio Domenzain, o en una ocasión que estuvo en una de las convenciones, decía, una persona con un teléfono celular y buena actitud está lista para hacer el negocio, pero tenemos que trabajar en acciones diarias y en hábitos de empresarios exitosos. Por eso el tema del club de lectura yo se los traigo a colación muchísimo porque es una manera de mantenernos conectados, pero no solo eso, hay eventos especiales, están los lunes, están los martes, están la plática de salud de la doctora Josefina, hay muchas cosas que podemos aprovechar. ¿Para qué? Para que las personas, los socios, la gente que está entrando con nosotros se mantengan conectados, se mantengan entrenándose y conociendo la historia de otras personas de cómo lograron lo que están logrando el día de hoy. ¿Sí? Eso es súper importante. Ahora, todo eso está perfecto porque ya pensamos a largo plazo, ya pensamos que tenemos que reinvertir. eh, y que debemos de tener acciones diarias y juntarnos con gente exitosa. ¿Para qué? Para mantenernos conectados y trabajando de manera muy, muy, muy puntual. Pero no se trata de saber más, se trata de hacer más. Y eso tiene que ver mucho con el tema del poder de la intención. ¿Sí? A veces nosotros tenemos que provocar el cambio, tenemos que decidir actuar, no pasarnos de capacitación en capacitación sin definir metas semanales. ¿Cuántas personas vamos a contactar? ¿Cuántos seguimientos podemos hacer? ¿A cuántas personas le podemos hacer llegar nuestra oferta de negocio o nuestro producto y los beneficios que puede tener? No esperes que todo esté perfecto, empieza con lo que tienes. Una de las cosas que me ha pasado en lo personal es que de repente sentimos que no somos lo suficiente o no estamos lo suficientemente preparados para poder llegar con otras personas y ofrecerles un trabajo o un negocio que en el papel, pues es un negocio realmente extraordinario. ¿Por qué? Porque estamos en 18 países, es un negocio internacional, puedes tú manejar tu tiempo, comenzar desde tu casa y entonces a veces sentimos que no estamos lo suficientemente preparados. Por eso es importante aplicar lo que ya conocemos, apoyarnos de nuestros líderes y no necesariamente tener ese momento perfecto. Hay que comenzar a hacerlo. Y hay muchísimas historias de líderes que comenzaron a través de una presentación, pero de Oh, aquellos que dicen no tenían ni pies ni cabeza, no supieron qué les dijeron, pero simplemente vieron la actitud, las ganas y entonces dijeron, de aquí soy, yo quiero comenzar a hacer ese negocio. Por eso es súper importante tener esas acciones diarias, porque las acciones diarias son las que finalmente nos van a dar resultados. Acuérdate que si tú pones, por ejemplo, vamos a pensar en un café, una cafetería, pues la vas a abrir todos los días, haya o no haya clientes que entren a tu cafetería. Y vas a limpiar y vas a establecer todo lo necesario para que esté listo, para cuando la persona, el cliente llegue, bueno, pues esté listo. Bueno, así tienes que estar, tener esas herramientas y estar listo para que cuando una persona necesite conocer los beneficios del inmunocal, bueno, se lo podamos decir. Pero también, si lo que busca es generar ingresos, sepamos o tengamos lo necesario para simplemente comenzar a platicarles del negocio, de nuestra experiencia, de nuestros resultados o de los resultados de alguien más. ¿Sí? Si nosotros estamos comenzando y todavía no tenemos resultados, al menos, digamos, presumibles, por decirlo así, bueno, vamos a utilizar la historia de alguien más. Yo conocí una persona en la reunión del lunes del doctor Ricardo García Pelayo que hizo esto, esto, esto y logró esto, 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 y entonces eso nos va a ayudar muchísimo. Y se trata de tener acciones diarias, eso es muy, muy importante. Porque la decisión que tomes hoy puede cambiar tu vida dentro de un año. Mira, yo comencé con todo el tema de Inmunotech, yo era empleado, trabajaba de 9 a 12, 4 a 7,
Y una de las decisiones que tomamos en familia fue, junto con Bárbara, ¿sabes qué? Voy a dejar de ir a comer a la casa. ¿Por qué? Porque eso tenía 2 horas, de 2 a 4, y me llevaba prácticamente una hora, no estamos muy lejos, afortunadamente aquí en Querétaro, en el traslado, media hora para llegar a mi casa, media hora para regresar, y me quedaba una hora para comer y medio platicar y descansar un poquito, ¿no? Entonces, una de esas decisiones fue dejar de ir a comer a casa, llevar el lunch y aprovechar ese tiempo para seguir aprendiendo, preparándome, porque yo sabía que en algún momento tenía que dejar ese trabajo tradicional, por mi decisión o por decisión de la empresa. Pero yo tenía que hacer algo. Y hoy lo que te invito es también a que consideres que tomar una decisión puede cambiar tu vida dentro de un año. Acuérdate que vamos a pensar en largo plazo y vamos a reinvertir en nuestro negocio. Son dos características que, si nos las conjuntamos, yo creo que podemos tener un cambio muy, muy positivo en todo lo que tiene que ver con nuestro negocio en Inmunotech. Y no, no es magia, ¿eh? Todo lo que están logrando los grandes líderes que hoy están viajando, están viviendo una vida de ensueño, no es magia, es visión, es acción, pero sobre todo es constancia. Y acuérdate que tenemos un negocio internacional, ¿eh? Mira, esta cajita es poderosa, porque aquí vienen tus sueños, vienen tus posibilidades, viene tu cambio de vida, ¿sí? ¿Y de qué depende? De nuestra visión, de nuestra acción y de nuestra constancia. Pensar a largo plazo, tener constancia, finalmente te va a dar resultados, ¿sí? Esa caja es mágica. Tienes que tenerla presente y tienes que tenerla en tu casa los primeros días de cada mes, porque yo creo que debería ser un compromiso que deberíamos hacer todo mundo, simplemente por nuestro bienestar. ¿A qué le apuestas? ¿A estar mejor dentro de 3, 4, 5 años o a mantenerte como estás el día de hoy? Mira, como empleado, desde luego que te acostumbras, de verdad, te acostumbras, te mantienes. Es más, hasta te sientes contento de repente, sobre todo cada 15 días, déjame decírtelo. Y cuando llega un bono, pues por supuesto que te sientes más contento, ¿ah? Pero no es suficiente. Hay mucho más en la vida que podemos lograr. Entonces, estamos en la mejor compañía. De verdad que es increíble los resultados que podemos lograr si conjuntamos visión a largo plazo y reinvertir. Y una de las grandes inversiones que puedes hacer es en conocimiento. Y acuérdate que la mejor manera de aprender es aprender a través de la experiencia de otros. No tienes que jugártela, no tienes que inventar el hilo negro. Pregúntale a las personas que tienes a tu alrededor. Si ves una campaña, ves un flyer, ves una historia, conoces un resultado de éxito, una persona que se ganó el viaje, por ejemplo, o que ya tiene los boletos para dos, háblale y pregúntale, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Estoy seguro que te lo va a compartir. Estoy seguro que está dispuesto a darte al menos una orientación y tú vas a tomar lo mejor esa anécdota, esa plática, ese consejo y lo vas a buscar aplicar en ti. Y de eso se trata Inmunotech, de verdad. Se trata de compartir, de aprender, de desarrollar, de pensar a largo plazo, de reinvertir, pero sobre todo de tener un futuro mucho más próspero. Entonces, el día de hoy, bueno, me tocó el privilegio de compartir un poquito de estas ideas, de estas cosas que tengo en mente, y yo espero que sean de gran, gran utilidad, de verdad, porque yo creo que son piezas clave que nosotros debemos considerar. Acuérdate, reinvertir no es solo dinero, es tiempo, es atención, es trabajo, ¿sí? Y por supuesto, bueno, va a estar implícito el dinero. Entonces, desarrolla también el hábito de tener ahorros. ¿Para qué? Para que tu autoenvío esté en los primeros 5 días, tengas esa caja mágica de Inmunotech, tengas producto para ti y producto para compartir. Y si hoy no tienes ese dinero, pues que sea más que un impedimento, un obstáculo, una motivación para comenzar, sabiendo que se pueden lograr grandes cosas en Inmunotech. Entonces,
Esto es lo que yo quería platicar con ustedes. Espero que haya sido de gran utilidad, de verdad, porque yo creo que es algo que nos ha resultado muchísimo en lo personal y a Bárbara, que por aquí anda, porque trabajando en equipo, créanme que ha resultado extraordinario los resultados y hoy les puedo platicar que después de 32 años dejé mi trabajo tradicional, comencé a trabajar mucho más decididamente en Inmunotech, más constante, y aunque quizá no me ven mucho en cámaras y en ese tipo de cosas, bueno, pues siempre estoy ahí, estoy trabajando, apoyando el equipo, contactando, platicando con cuanta persona, ahora sí que contacto, y yo creo que es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, hay que tener ese compromiso, esa constancia, y trabajando en equipo, de verdad que se trabaja de manera extraordinaria. Dejé mi trabajo y hoy vivo de una manera mucho más libre, más tranquilo, más... Se puede vivir mejor, pues. Entonces, no te amarres, no, olvídate, mira, te voy a platicar una historia muy rápido. Conozco una persona, por ejemplo, que tiene un negocio, le va muy bien, tiene una taquería, le va tan bien que abre una segunda sucursal, tiene más dinero y le va tan bien que puede abrir una tercera. ¿Pero qué significa? Mucho más trabajo, mucho más compromiso, muchos más problemas. En Inmunotech tú puedes poner sucursales todos los días. ¿Cómo? Contactando personas y teniendo nuevos socios. Y no son problemas, son beneficios, son virtudes, son cosas buenas. Entonces, dejemos atrás todo eso y enfoquémonos muy fuertemente en el tema de Inmunotech y todos los resultados que podemos tener. Eso es lo que quería platicar con ustedes. Espero que haya sido de gran utilidad, de verdad. Y por supuesto, estamos abiertos por ahí a comentarios, cosas interesantes que les hayan resultado. Esa retroalimentación es súper importante. Muchísimas gracias. A ver, Fabiola, creo que necesita. ¿Cómo Ah, están? Ya estoy hola, aquí hola. con el micro abierto. Sí, ya está. Roberto, de verdad, felicidades, felicidades y gracias. Gracias por este mensaje, gracias por llegar a la conciencia de cada uno de los que entraron con esa gran motivación, con esa gran esperanza, pero que a las primeras de cambio no invierten, no se preparan, no, ¿qué más? Pues no están haciendo las acciones diarias y no ven a futuro, lo que tú acabas de decir. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ya, esto no es para mí. Y como bien dijiste ahorita, la gente no fracasa, la gente abandona y se va, o sea, no fracasa. Entonces, de verdad, yo te felicito y agradezco por este mensaje tan poderoso, porque de verdad se los digo yo hoy con el corazón lleno de agradecimiento, primeramente, pues a Dios, ¿verdad? Que nos permite estar aquí. Carlos también, y pues dice, él siempre lo dice, ¿no? Conocimos Simonotec cuando él tenía 50 años, hoy ya son 14 años viviendo una vida que no eran taquerías, pero sí fueron 4 mueblerías y lo describiste perfecto en que era solamente más trabajo, más responsabilidades, más inversión, menos libertad y más problemas. Y hoy tenemos sucursales pues en los 18 países que nos permite estar aquí, pero si se dan cuenta, es un negocio que te da eso, que te da la oportunidad de vivir tu vida, muchachos. ¿Qué más quisiera yo de verdad que entrar en su corazón y en la mente de cada uno de ustedes y decirles, hagan por favor lo que sea necesario, porque lo has hecho siempre? O sea, lo que pasa es que llegas a Inmunotech y crees que es magia y ya no haces lo que has hecho siempre, porque al final de cuentas, en un trabajo, en un negocio, no sé, como algún prestador de servicio, pues has puesto todo tu empeño, todo tu enfoque y llegas a Inmunotech y haces algo diferente cuando realmente debe ser exactamente lo mismo. Así es que muchas gracias por esto y ojalá que todo el mundo pronto empiece a lograr todos sus sueños. Felicidades, Roberto. De verdad, palabras que invitan a la reflexión. El compromiso es el compromiso con uno mismo de poder lograr los sueños y de poder lograr un objetivo en este gran proyecto que es Inmunotech. De verdad, gracias por lo que has hecho el día de hoy.
porque, insisto, invita a la reflexión de que estamos en el mejor lugar y en el mejor momento. Así es que como ahora es el eslogan de este año de Inmunotech, tu momento es ahora. Ahora. Así es que a hacerlo. Te permite vivir tus sueños y mira, nosotros agradecidísimos. Nos encanta viajar. Este es nuestro sueño. Imagínate hoy en Dubái y estamos trabajando. A pesar de que estemos de vacaciones, seguimos trabajando. Este proyecto lo permite. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Roberto. De verdad, excelentes reflexiones de lo que debe hacer la diferencia entre un empleado y un empresario. Excelente tu visión. Gracias. Muchas Roberto, gracias, muchas gracias. Roberto, y felicidades a los dos porque hacen un trabajo excepcional, tú y Bárbara. De verdad les mando un abrazo. Gracias. Gracias, Roberto. Excelente, excelente. Gracias, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Seguir trabajando, tenemos mucho por hacer. Felicidades, Roberto. Padrísima tu presentación. Un abrazo, amigo. Gracias, hasta luego. Gracias. Bendiciones a todos. Dios, Juan Carlos. Dios, Fabi. Bye, bye. Felicidades, Roberto. Ya se fueron.